Si alguna vez has estado en un velatorio, sabes que hay un tipo de silencio muy distinto al de cualquier otro lugar. No es solo la ausencia de ruido. Es como si el aire mismo estuviera conteniendo algo. Algo que no termina de irse. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. No es algo que me contaron en una reunión ni una leyenda sacada de internet. Esto me pasó a mí. Y durante mucho tiempo no quise hablar de ello. Porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, parecen regresar. Si decides quedarte hasta el final, solo te pido algo, no lo escuches completamente a oscuras. Todo comenzó la noche en que velamos a mi tío Ernesto. Nunca fuimos particularmente cercanos, pero su muerte fue extraña. Según dijeron, había fallecido mientras dormía. Sin sufrimiento. Sin ruido. Simplemente dejó de respirar. Pero desde el momento en que vi su cuerpo, algo no me cuadró. El velatorio se realizó en una casa antigua, de esas que parecen absorber la luz. No en una funeraria. Mi familia insistió en hacerlo como antes, en casa de mi abuela, en el pueblo. Ya desde que llegué, algo se sentía mal. No sabría explicarlo con exactitud. Pero era como si la casa no quisiera tener gente dentro. Las paredes estaban húmedas. El aire era pesado. Y aunque había varias personas, el ambiente se sentía vacío. El ataúd estaba en la sala principal. Recuerdo perfectamente ese momento, entré, saludé a algunos familiares, y cuando giré hacia el centro, lo vi. Mi tío Ernesto. Pero no parecía muerto. No era una cuestión de maquillaje. No era la típica incomodidad de ver a alguien sin vida. No. Era otra cosa. Su rostro estaba demasiado tenso. Como si estuviera haciendo un esfuerzo. Como si intentara no moverse. Me acerqué un poco más, tratando de convencerme de que eran ideas mías. La luz tenue de las velas proyectaba sombras que deformaban sus facciones. Tal vez eso era todo. Tal vez, se ve raro, ¿verdad? La voz me hizo voltear de inmediato. Era mi prima Laura. Estaba pálida. ¿A qué te refieres?, pregunté, aunque sabía perfectamente. Ella dudó unos segundos antes de responder. Anoche. Cuando lo estaban preparando. Dijeron que abrió los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso no es posible, eso dije yo. Pero la señora que lo arregló salió llorando. No quiso quedarse. Intenté reírme. Restarle importancia. Pero no pude. Porque mientras hablábamos, sentí algo. Una presión leve en el ambiente. Y al mirar de nuevo hacia el ataúd, juraría que su expresión había cambiado. No de forma evidente, pero suficiente para hacerme dudar de mi propia memoria. Las horas pasaron lentas. Demasiado lentas. La gente hablaba en susurros, como si temieran despertar algo. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con una insistencia incómoda. A eso de la medianoche, varios familiares comenzaron a irse. Solo nos quedamos los más cercanos. Y entonces mi abuela dijo algo que, en ese momento, no entendí completamente: no lo dejen solo. Hubo un silencio incómodo. ¿A qué se refiere?, pregunté. Pero nadie respondió. Fue entonces cuando mi padre me miró fijamente: ¿tú te quedas conmigo esta noche? No era una pregunta. Algo dentro de mí quiso negarse. Irse. Inventar cualquier excusa. Pero no lo hice. Porque en el fondo, ya sentía que algo no estaba bien. Nos acomodamos en la sala, a unos metros del ataúd. Solo una lámpara encendida. Las velas seguían ardiendo, aunque algunas parpadeaban de forma extraña, como si el aire se moviera. Incluso cuando todo estaba completamente cerrado. Pasó una hora. Tal vez 2. El cansancio comenzaba a pesar, pero había algo que no me dejaba dormir.
Algo que no encajaba. Y entonces lo escuché. Un sonido leve. Seco. Como madera crujiendo. Mi padre levantó la cabeza de inmediato. Nos miramos en silencio. El sonido vino de nuevo. Más claro esta vez. Desde el ataúd. Tragué saliva. ¿Escuchaste eso?, susurré. Mi padre no respondió. Solo se levantó lentamente. Y comenzó a caminar hacia el cuerpo de mi tío. Cada paso parecía retumbar en la casa. Yo me quedé inmóvil. Observando. Sintiendo como el aire se volvía más frío. Más pesado. Mi padre se detuvo justo al lado del ataúd. Dudó un segundo. Y entonces colocó la mano sobre la tapa. En ese instante, el sonido volvió. Pero esta vez no fue un crujido. Fue un golpe desde adentro. Y ahí, justo en ese momento, entendí que esa noche no estábamos velando a un muerto, sino a algo que estaba intentando salir. Y lo peor es que ese fue apenas el inicio de todo lo que ocurrió después. En la madrugada más larga de mi vida, el golpe retumbó en toda la sala. No fue fuerte, pero fue claro. Definitivo. No había forma de confundirlo con madera acomodándose o con el viento. Aquello venía desde dentro del ataúd. Mi padre retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. Dio un paso hacia atrás, y por primera vez en mi vida lo vi dudar. Eso no fue normal, murmuré, con la voz apenas saliendo. Nadie respondió. Porque en ese momento, todos en la sala lo habían escuchado. Mi abuela comenzó a rezar en voz baja. Mis primos se miraban entre ellos, esperando que alguien dijera algo lógico, algo que explicara lo que acabábamos de oír. Pero no había explicación. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Un silencio pesado. Lleno de algo que se movía entre nosotros sin dejarse ver. Debe ser aire, dijo finalmente mi padre, aunque no sonaba convencido. A veces pasa. Con la madera. Nadie le creyó. Ni siquiera él. Pasaron unos segundos eternos. Nadie se acercó al ataúd. Nadie quiso ser el siguiente en tocarlo. Y entonces, otro golpe. Esta vez más fuerte. Seco. Urgente. Como si algo, o alguien, estuviera perdiendo la paciencia. Una de mis tías soltó un grito ahogado. Mi abuela dejó de rezar de golpe. No lo habrán, dijo, con una voz completamente distinta a la de hace unos momentos. Pase lo que pase. No lo habrán. Sentí como un nudo se formaba en mi estómago. ¿Por qué dice eso?, pregunté, pero mi voz tembló al salir. Mi abuela no me miró. Sus ojos estaban clavados en el ataúd, porque ya no es él. Esa frase cayó como un peso muerto sobre todos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el ataúd volvió a sonar. Pero esta vez no fue un golpe. Fue algo más prolongado. Como uñas. Raspando desde adentro. Ese sonido. Dios. Ese sonido no se me va a olvidar nunca. Era desesperado. Lento. Al principio. Y luego más rápido. Más insistente. Como si lo que estuviera ahí dentro ya no intentara salir con calma, sino que estuviera empezando a entrar en pánico. Tenemos que abrirlo, dijo uno de mis primos, avanzando un paso. ¿Puede estar vivo? No, gritó mi abuela con una fuerza que nadie esperaba. Si lo abren, no lo van a poder volver a cerrar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre estaba paralizado, mirando el ataúd como si esperara que en cualquier momento se rompiera solo. Y por un instante, yo también lo creí. El raspado se detuvo de golpe. El silencio volvió. Pero ahora era peor. Mucho peor. Porque ya no había duda de que algo estaba ahí dentro.
Esperando. Observando. Escuchando, tal vez. Ya se calmó, susurró alguien, sin convicción. Entonces lo vimos. La tapa del ataúd se movió. Apenas 1 centímetro. Pero suficiente para que todos retrocediéramos al mismo tiempo. No fue un efecto de la luz. No fue nuestra imaginación. La madera crujió lentamente. Como si algo desde adentro estuviera empujando. No con fuerza, sino con cuidado. Con intención. Como si supiera que no debía hacer ruido. Como si estuviera aprendiendo. Mi respiración se volvió irregular. Sentía el corazón golpeando en el pecho con tanta fuerza que pensé que todos podían escucharlo. Esto no está pasando, murmuré. Pero sí estaba pasando. Y nadie sabía qué hacer. Mi padre finalmente reaccionó. Se acercó a mi abuela. ¿Qué sabe usted?, le dijo, en voz baja pero firme. Dígame qué está pasando. Ella tardó en responder. Sus manos temblaban. No murió mientras dormía, dijo al fin. Algo vino por él. Y no se fue. Sentí que el aire se volvía aún más frío. ¿Qué quiere decir con eso? Pero antes de que pudiera explicar, el ataúd se sacudió. Esta vez con violencia. Un golpe fuerte desde adentro hizo que una de las velas se apagara. Y entonces se escuchó una voz. Ahogada. Distorsionada. Pero inconfundible. El mundo se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Abre. Era la voz de mi tío. O al menos, algo que la imitaba. Mis piernas comenzaron a temblar. No, susurré, retrocediendo. No puede ser. Pero volvió a hablar. Más claro. Más cerca, tengo frío. Una de mis tías rompió en llanto. Otro primo salió corriendo de la casa. Pero yo no podía moverme. Porque algo en esa voz no estaba bien. No era súplica. No era dolor. Había algo más. Algo vacío. Mi padre dio un paso hacia el ataúd otra vez. Si está vivo, tenemos que ayudarlo, dijo, aunque su voz estaba quebrada. No lo hagas, dijo mi abuela, casi suplicando. Eso ya no es Ernesto. La tapa volvió a moverse. Esta vez más. Un pequeño espacio se abrió. Lo suficiente para que la oscuridad del interior se volviera visible. Y desde ahí salió un sonido. No una palabra. No un golpe. Sino algo peor. Una respiración. Lenta. Profunda. Como si lo que estuviera dentro acabara de despertar por completo. Y justo cuando mi padre extendió la mano, dispuesto a abrir el ataúd, algo dentro de mí me gritó que sí lo hacía. Esa noche no iba a terminar como un velorio, sino como algo mucho más oscuro. Algo que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. No lo abras, grité, sin poder contenerme. Mi voz rompió la tensión como un vidrio estrellándose. Mi padre se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, a unos centímetros de la tapa entreabierta. Podía ver cómo le temblaban los dedos. La respiración desde el interior continuaba. Lenta. Profunda. Pero ahora, más cercana. Como si lo que estuviera ahí dentro estuviera pegado justo al borde, esperando. Papá, susurré, con la garganta seca. Escúchala. Por favor. Mi abuela no dejaba de mirar el ataúd. Sus labios se movían en un rezo apenas audible, pero sus ojos estaban llenos de un terror que no era normal. No era miedo a la muerte. Era miedo a algo que ya conocía. Si lo abres, dijo ella finalmente, lo deja salir. Mi padre apretó la mandíbula. ¿Y si está sufriendo?, respondió. Y si todavía hay una posibilidad, ya no hay nada que salvar. Esa frase
fue definitiva. Pero no suficiente. Porque justo en ese momento, la mano de mi tío apareció. Se asomó por la abertura. Lenta. Rígida. Los dedos estaban tensos, ligeramente curvados. Como si no supieran exactamente cómo moverse. Un jadeo colectivo llenó la sala. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie se atrevía a tocarlo. La piel no se veía normal. No tenía ese tono apagado de los muertos. Era más pálida, sí. Pero también tenía algo extraño, como si estuviera demasiado estirada. Como si algo desde dentro la empujara constantemente. Los dedos se movieron. Un pequeño espasmo. Luego otro. Y entonces se cerraron de golpe, como si intentaran agarrar algo. Mi padre retrocedió inmediatamente. «Dios mío», murmuró. La mano quedó colgando fuera del ataúd, inerte por un segundo. Silencio. Un silencio insoportable. Hasta que los dedos comenzaron a rascar la madera desde afuera. Ese sonido era incluso peor que cuando venía desde dentro. Porque ahora sabíamos que ya no estaba completamente contenido. «Tenemos que cerrarlo», dijo alguien detrás de mí, con voz temblorosa. «Ciérrenlo». Pero nadie se movía. Porque implicaba acercarse. Y nadie quería ser el más cercano a eso. La mano comenzó a abrirse y cerrarse lentamente. Como si estuviera probando el aire. Sintiendo. Reconociendo. Y entonces giró. De forma antinatural. Hasta apuntar directamente hacia mi padre. Un dedo se extendió. Señalándolo, «Tú», susurró la voz desde dentro. Mi padre se quedó congelado. «Ven». No era un llamado normal. No era la voz de alguien que pide ayuda. Era algo más profundo. Más oscuro. Algo que no hablaba. Sino que intentaba meterse dentro de ti. «No le hagas caso», dijo mi abuela, con urgencia. No es él. Está usando su voz, pero no es él. La mano comenzó a moverse más rápido. Golpeaba la tapa. Arañaba. Empujaba. La abertura se hizo un poco más grande. Lo suficiente para que algo más fuera visible. Un ojo. Abierto. Pero completamente negro. No había blanco. No había iris. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda. Que parecía absorber la luz de las velas. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No podía apartar la mirada. Ese ojo. No parpadeaba. No se movía como un ojo humano. Simplemente estaba ahí. Mirándonos a todos. Pero cuando se detuvo en mí. Lo sentí. No sé cómo explicarlo. Pero lo sentí dentro de mi cabeza. Como si algo hubiera entrado. Como si ese algo me estuviera observando desde adentro. «Tú también», susurró. Retrocedí de golpe. «No», grité. «No me mires». Tropecé con una silla y caí al suelo. Mi respiración era un caos. Mi corazón. Descontrolado. Y mientras intentaba alejarme arrastrándome, escuché algo que me heló completamente la sangre. Risas. No fuertes. No escandalosas. Sino suaves. Ahogadas. Como si vinieran de alguien que está disfrutando demasiado el momento. El ataúd se sacudió otra vez. La tapa se levantó un poco más. La mano salió completamente. Luego el brazo. Los movimientos eran torpes. Incorrectos. Como si no estuviera acostumbrado a ese cuerpo. «Ya basta», gritó mi padre, tomando una decisión. «No podemos dejarlo así, si lo abres, nos va a llevar a todos», respondió mi abuela, casi desesperada. Pero él ya no escuchaba. Se acercó de nuevo. Cada paso. Más firme que el anterior.
como si algo lo estuviera empujando. Como si ya no fuera completamente su decisión. Papá, dije, intentando levantarme. Algo no está bien. No eres tú. Pero no se detuvo. Colocó ambas manos sobre la tapa. La respiración desde dentro se volvió más intensa. Más rápida. Expectante. Como si lo estuviera esperando. Como si todo esto hubiera sido parte de un plan desde el principio. Y justo cuando mi padre comenzó a levantar la tapa completamente, mi abuela gritó algo que lo cambió todo: no lo mires a los ojos. Pero ya era demasiado tarde. Porque en el instante en que la tapa se abrió, algo salió disparado desde la oscuridad. No completamente. No como un cuerpo, sino como una sombra. Rápida. Violenta. Que impactó directo contra mi padre. Y en ese momento, su expresión cambió. Sus ojos se quedaron completamente vacíos. Como si algo más acabara de entrar en él. El impacto fue seco. Mi padre no salió volando ni cayó al suelo. Simplemente se quedó de pie, inmóvil, con la mirada fija en el ataúd abierto. El silencio que siguió fue antinatural, pesado, como si todo el aire hubiera sido arrancado de la habitación. Papá, dije, con la voz rota. No respondió. No parpadeó. No respiró. O al menos, no de una forma que yo pudiera notar. Mi abuela comenzó a llorar en voz baja. Ya lo tocó, susurró. Ya lo dejó entrar. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decir con eso? Pero antes de que pudiera responder, mi padre sonrió. No fue una sonrisa normal. No fue alivio. No fue nervios. Fue una sonrisa lenta. Forzada. Como si alguien estuviera aprendiendo a usar su rostro desde cero. ¿Qué? Frío, dijo. Pero no era su voz. Era más grave. Más profunda. Como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Retrocedí instintivamente. No. Tú no eres mi papá. Él giró la cabeza hacia mí. El movimiento fue brusco. Antinatural. Como si su cuello no tuviera límites. Y entonces lo vi. Sus ojos. Completamente negros. Igual que los de mi tío. La misma oscuridad. La misma ausencia de algo humano. Claro que soy yo, respondió, inclinando ligeramente la cabeza. ¿No me reconoces? Un escalofrío me atravesó de pies a cabeza. Porque aunque la voz era incorrecta, había algo en el tono. Algo que intentaba imitarlo. Algo que sabía cómo sonar cercano. Mi abuela se levantó de golpe. Aléjense de él, gritó. Ya no es su padre. Pero nadie reaccionaba. Era como si todos estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Entonces, desde el ataúd, se escuchó un nuevo movimiento. Lento. Pesado. Todos volteamos al mismo tiempo. Y lo que vi no debería ser posible. El cuerpo de mi tío comenzó a incorporarse. Pero no de la forma en que lo haría una persona. No. Su espalda no se levantó primero. Ni su cabeza. Fue como si algo dentro de él lo jalara hacia adelante. Como un títere. Sin control. Sin vida. Pero moviéndose. Sus brazos colgaban de manera floja. Hasta que de pronto se tensaron al mismo tiempo. Un movimiento seco. Violento. Y luego se sentó. Con la cabeza inclinada hacia abajo. El cabello cubriéndole el rostro. El silencio era absoluto. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Y entonces, lentamente, levantó la cabeza. Ese rostro ya no era el de mi tío.
La piel parecía más estirada. Los labios ligeramente abiertos. Como si siempre estuviera a punto de decir algo. Y esos ojos. Esos malditos ojos negros. Recorrieron la habitación uno por uno, deteniéndose en cada persona. Como si nos estuviera contando. Como si estuviera decidiendo. Mi padre, o lo que fuera que estaba dentro de él, dio un paso hacia atrás. Acercándose al ataúd. Como si respondiera a una presencia superior. Como si obedeciera. Ahora sí, dijo esa cosa con su voz. Ya estamos completos. Un frío insoportable llenó la sala. ¿Qué? ¿Qué quieren? Logré decir, apenas. El cuerpo de mi tío ladeó la cabeza. Y sonrió. Pero no con los labios. Sino con algo más profundo. Algo que no debería existir en un rostro humano. Quedarnos, respondió. Las velas comenzaron a apagarse una por una. Primero una. Luego otra. Luego todas. Hasta que la única luz que quedó fue la de la lámpara. Parpadeando. El ambiente se volvió insoportable. El aire olía. Distinto. Como humedad. Mezclada con algo podrido. Este lugar. Es perfecto, continuó la voz. Cerrado. Lleno de recuerdos. Lleno de ustedes. Mi abuela comenzó a rezar más fuerte. Pero su voz se quebraba. No pueden quedarse, dijo entre lágrimas. Este no es su lugar. El cuerpo de mi tío giró lentamente hacia ella. Ahora sí lo es. En ese instante, mi padre se movió. Pero no hacia nosotros, sino hacia la puerta principal. La cerró de golpe. Y luego, giró la llave. El sonido del seguro resonó en toda la casa. Un clic. Pequeño. Pero definitivo, nadie se va, dijo. El pánico se desató. Mis primos comenzaron a gritar. Alguien corrió hacia una ventana, pero no logró abrirla. Era como si todo estuviera sellado. Como si la casa misma se hubiera cerrado sobre nosotros. Y entonces, lo entendí. No era solo mi tío. No era solo mi padre. Había algo más. Algo que no habíamos visto. Algo que había estado ahí desde el principio. Observando. Esperando el momento. Y ahora. Ya no estaba escondido. La lámpara parpadeó una última vez. Y se apagó. La oscuridad nos envolvió por completo. Pero no era una oscuridad normal. Porque en medio de ella comenzaron a aparecer más ojos. Decenas. Tal vez más. Abriéndose en distintos puntos de la sala. Mirándonos. Rodeándonos. Y en ese instante supe que no había sido un error. No había sido una sola cosa. Habíamos dejado entrar algo mucho más grande. Algo que llevaba tiempo buscando un lugar como ese. Y nosotros solo habíamos sido la puerta. No sé cuánto tiempo pasó en la oscuridad. Pudieron haber sido segundos. O minutos. O algo mucho peor. Porque cuando estás rodeado de algo que no entiendes, el tiempo deja de tener sentido. Los ojos seguían ahí. Abiertos. Fijos. Observando cada movimiento. Podía escuchar la respiración de mi familia. Agitada, descontrolada. Mezclándose con otros sonidos que no deberían existir. Susurros. Risas suaves. Pasos. Que no correspondían a nadie que yo pudiera ver. No los mires, susurró mi abuela en algún punto, muy cerca de mí. Pase lo que pase. No los mires. Pero era imposible. Porque se sentía. Se sentía cuando algo te estaba viendo. Se sentía cuando algo se acercaba. De pronto, una mano tocó mi hombro. Salté del susto. Tranquilo, era la voz de mi abuela. Ven conmigo.
No veía nada, pero sentí cómo me sujetaba del brazo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, casi sin voz. Salir. Antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras me helaron. Todavía podemos salir. No respondió de inmediato. Y eso fue suficiente respuesta. Avanzamos a tientas por la sala. Podía escuchar a los demás. Algunos llorando, otros rezando, otros simplemente paralizados. Pero también podía escuchar algo más. Algo que se movía entre nosotros. Deslizándose. Acercándose. De repente, una voz habló justo detrás de mí. ¿A dónde crees que vas? Me giré por instinto. Error. Grave error. ¿Por qué lo vi? Por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente. No era mi padre. No era mi tío. No era humano. Era algo hecho de oscuridad. Con forma incompleta. Con demasiados ojos. Y ninguno en el lugar correcto. Sonriendo. Siempre sonriendo. Sentí un dolor punzante en la cabeza. Un zumbido insoportable. Y luego. Nada. Desperté afuera de la casa. En el suelo. Con la luz del amanecer golpeándome el rostro. El aire frío entrando a mis pulmones como si fuera la primera vez que respiraba. Tardé varios segundos en reaccionar. En entender dónde estaba. En recordar. Y cuando lo hice, me levanté de golpe. La casa estaba ahí. Silenciosa. Como si nada hubiera pasado. Como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero no lo fue. Porque la puerta estaba cerrada. Por fuera. Y las ventanas. Selladas. No había ruido. No había movimiento. Nada, abuela, llamé. Silencio, papá. Nada. Sentí un vacío en el pecho. Un miedo distinto. Más profundo. Me acerqué lentamente a la puerta. Dudé. Mi mano temblaba. Pero aún así. Toqué. 3 golpes suaves. Esperé. Nada. Me giré. Dispuesto a correr, a buscar ayuda, a no volver jamás a ese lugar. Y entonces, desde dentro, escuché algo. Un golpe. Luego otro. Y después, rasguños. Lentos. Constantes. Exactamente igual que al inicio. Retrocedí, con el corazón a punto de salirse del pecho. Y entonces, una voz. Ahogada. Lejana. Pero clara, abre. Me quedé paralizado. No podía ser. No otra vez, tengo frío. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Porque reconocí esa voz. Era mi abuela. O algo que ahora sonaba exactamente como ella. Di otro paso atrás. Y negué con la cabeza. No, susurré. No voy a abrir. El silencio que siguió fue absoluto. Y luego, una risa. Baja. Múltiple. Como si no fuera una sola cosa la que se burlaba, sino muchas. Entendí entonces que no había terminado. Que eso seguía ahí dentro. Esperando. Aprendiendo. Imitando. Y que tarde o temprano, alguien más iba a escuchar ese llamado. Alguien más iba a cometer el mismo error. Y tal vez, la próxima vez, no habría nadie que lograra salir. Desde esa noche, no he vuelto a ese lugar. Pero a veces, cuando todo está en silencio, cuando la noche pesa más de lo normal, puedo jurar que escucho algo. Un susurro. Lejano. Arrastrándose entre el ruido del viento. Diciendo mi nombre.
pidiéndome que vuelva. Y hay algo peor. Algo que no le he contado a nadie. Algo que me da miedo incluso decir ahora. Porque algunas noches, cuando me miro al espejo, siento que mis ojos no se ven exactamente como antes. Si llegaste hasta aquí, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Tú habrías abierto el ataúd? ¿Y si alguna vez has vivido algo parecido? Algo que no tenga explicación. Cuéntalo. Te leo. No olvides suscribirte. Porque créeme, hay historias que no deberían contarse. Pero alguien tiene que hacerlo.